Hola, ¿cómo están? En este video vamos a comenzar a hablar concretamente de la lectura del poema del Mío Cid. Bueno, aquí podemos tener una de las varias imágenes que existen que representan la forma en el aspecto del Mío Cid. Primero vamos a hablar acerca de la literatura medieval en general. Y es que en la Edad Media, habiendo visto los conceptos anteriores sobre la importancia de la religión, el teocentrismo y además, sí, el teocentrismo básicamente y el tipo de valores que había en la época, la manera en la que se dividía la sociedad, pues bueno, en la literatura también se encontraba en ciertos gremios muy específicos. La idea del gremio, o sea, un grupo de personas que realizan una actividad específica, es importante para entender la cultura en la Edad Media. Entonces, la literatura medieval se divide básicamente en dos partes. La primera es el mester de clerecía. Clerecía viene de clero, ¿no? Y el clero o el clérigo son los lugares en donde vivían los sacerdotes. Entonces, durante el medievo, gran parte de la actividad intelectual se llevaba a cabo por sacerdotes que muchas veces escribían manuscritos o copiaban, ¿no? Eran escribanos, entonces copiaban la información de manuscritos a mano y entonces por eso en los monasterios es que había una gran cantidad de conocimiento y de saber, porque ellos eran quienes leían y escribían. Y aquí sobre todo podemos hablar de literatura de temas religiosos. Ahora, por otro lado, y pasándonos a un aspecto, esto es como la literatura culta, digamos, de la época. Y tenemos por otro lado al mester de juglaría, que viene de los juglares. Y el juglar, aquí podemos ver una representación, es un artista errante. ¿Qué quiere decir errante? Que va de un lugar a otro, ¿sí? No tiene un punto fijo. Y se dedica a componer con letra y música poemas épicos y específicamente en España se les conoce como cantares de gesta. Ahora analicemos esta palabra, cantares y de gesta. Bueno, cantares viene por la parte lírica de estas composiciones, es decir, acompañados de música, y gesta quiere decir batallas. Entonces, básicamente es un género narrativo lírico, narrativo porque nos cuenta historias, lírico porque está en verso, ¿sí? Entonces son poemas, es decir, en verso, pensados para ser cantados en voz alta, que hablan acerca de guerra, de guerreros destacados o la figura muy muy importante de caballeros, del cual tenemos un ejemplo que es el Cid Campeador. Entonces, bueno, imaginen, ¿no? Que estos juglares iban de feudo en feudo, de reino en reino, a cantar las hazañas de estos grandes guerreros y era todo un acontecimiento para los habitantes del lugar, tanto para la nobleza como para los labradores o el pueblo. Entonces se dedicaban a contar estas leyendas acerca de grandes guerreros y este es el caso del poema del Mío Cid. Si quieren pausen el video para copiar esta primera parte del apunte. Ok, vamos a continuar. Entonces, como ustedes ya leyeron en los antecedentes del poema del Mío Cid, se supone, aunque vaya, no hay ninguna prueba certera, que se trató de un personaje verídico, ¿no? De lo que sí podemos tener certeza es de los acontecimientos históricos de los que habla, es decir, de la muerte del rey Fernando, de la pugna que hubo por los territorios y por el poder entre sus hijos Sancho y Alfonso, que en la leyenda llevan a la expulsión de el Mío Cid, conocido, bueno, su nombre real como personaje es Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Y se supone este personaje, si existió, fue un gran guerrero, ¿no? Cuya gran hazaña fue la conquista de, me parece la reconquista de, bueno, venía mencionado en la introducción de Gen.
encuentro la información. Bueno, no encuentro específicamente la ciudad, en este momento no lo recuerdo, pero básicamente es, fue famoso porque contribuyó a la reconquista de los territorios de España que estaban en ese momento ocupados por los moros o por los árabes. Entonces, a partir de estas grandes hazañas se generan leyendas. Lo que caracteriza las leyendas es precisamente que se componen de una mezcla de acontecimientos históricos con elementos ya propiamente narrativos o fantásticos. Y hay varias versiones sobre las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar en la literatura, pero el primero y el más conocido, el más famoso, es el poema del Mío Cid, que se calcula se escribió hacia el año 1140, es decir, el siglo XII, y los acontecimientos de los que está hablando, es decir, toda esta parte de la muerte del rey Fernando, ¿no? la pugna entre los territorios de Castilla y de Navarra, etcétera, ocurre un siglo antes, en el siglo XI. Entonces, lo que hace muy especial al poema del Mío Cid es que se está basando en acontecimientos que son relativamente cercanos, ¿no? No está hablando de un héroe de hace 1000 años, es un héroe de hace unos 50 años, 60 años. Entonces, eso lo mencionan en la introducción el texto que les di, hace que se trate de un héroe como mucho más real y mucho más cercano al pueblo, ¿no? Y eso quizás contribuyó a la fama de este poema, que se volviera tan popular. Bueno, vamos a analizar el nombre. ¿Por qué se llama Mío Cid? Bueno, Mío es el poema, el poeta está como cantándole a su héroe, ¿no? Es el Mío Cid, de mi héroe, mi señor el Cid, ¿sí? Entonces es una forma en la que tenían los poetas para referirse a su héroe. Era una convención de la época, apropiarse del héroe. Después, la palabra Cid, eso venía en lo que leyeron, quiere decir señor en árabe. O también hay otra interpretación que es que quiere decir el que en buena hora nació. Por otro lado tenemos, eso no viene en el título, pero muchas veces en el poema se le llama campeador. Era uno de los apodos que se le daba a Rodrigo Díaz de Vivar. Y bueno, ¿por qué campeador? Bueno, campeador a nosotros nos suena a campeón, y sí, pero etimológicamente, recordemos, o sea, en el análisis morfológico de la palabra campeador remite a campidoctor, el término de campidoctor, que básicamente doctor, ¿no? Como en su término original, quiere decir experto. Entonces, el campidoctor es un experto en el campo de batalla. Entonces, lo que hacía tan famoso a Rodrigo Díaz de Vivar fue su capacidad, bueno, su legendaria, supuesta capacidad como estratega y guerrero en estas hazañas que tenían como centro el conflicto entre cristianos y moros y la misión cristiana, ¿no? de la Iglesia Católica, tan importante para, no sé, el estatuto social de la época, de tomar las ciudades y reconquistarlas que estaban a manos de los moros o los árabes. Entonces, básicamente, la historia es muy sencilla en el poema del Mío Cid. Es básicamente, después de todos los embrollos que leyeron en la introducción, este caballero es expulsado y entonces, bueno, ni modo, tiene que ver cómo hace, su objetivo inicialmente es ver cómo hace para recuperar el favor del rey Alfonso, ¿no? Volver a estar como del buen lado del rey para recuperar su estatuto como caballero de la corte. Ahora vamos a hablar precisamente acerca de la idea del caballero. Es muy importante entender que este personaje del Mío Cid, entre otros, por ejemplo, los caballeros, no sé si pensamos en el texto del rey, bueno, en los textos que remiten a la leyenda del rey Arturo,
o por ejemplo en el Cantar de Roldán, que es similar, es también un cantar de gesta en Francia. Bueno, todos estos personajes conforman al arquetipo del caballero. El arquetipo como concepto quiere decir un ejemplo o modelo de un personaje o de un tipo de historia. Entonces, los caballeros en todas las historias medievales tienen que tener una serie de características que los vuelven típicos, ¿no? Que podemos señalar, claro, es un caballero porque cumple con esta serie de rasgos o de características. Y bueno, aquí les enumeré las más importantes. La parte de la valentía, obviamente el caballero siempre va a ser valiente, siempre va a estar liderando a su ejército, y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia del poema del Mío Cid. Posiblemente la característica más importante es la del honor o la honra. Y bueno, el honor o la honra tiene que ver con una idea de buena reputación, ¿no? Pero no en un sentido falso, ¿no? Tiene una buena reputación, sino realmente como el preocuparse por hacer las cosas como deben ser hechas, ¿no? Como lo que socialmente, religiosamente, en cualquier aspecto que importara en esa época, estaba bien. Entonces el caballero, todos los caballeros se guían por un código de honor. Y sus acciones, las decisiones que toman tienen que ver con esto. Gran ejemplo de esto es lo que leyeron en los antecedentes cuando el Mío Cid sospecha que la muerte del rey Sancho se debió a un complot por parte del rey Alfonso, y entonces lo hace jurar ante la iglesia, y él es el único caballero que se atreve a no darle la mano al rey Alfonso, ¿no? Entonces eso muestra que el Mío Cid era capaz de poner primero sus principios y sus valores antes de como su bien personal. O sea, estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo por estos valores que él consideraba importantes. Bueno, después tenemos también el concepto de lealtad, ¿no? Una vez que el rey Alfonso dice, sí, yo juro por todo lo que lo hace jurar el Cid, que yo no maté a mi hermano, entonces el Mío Cid le besa la mano, ¿no? Y le presenta un juramento al rey. Entonces, en este sentido, aunque en un principio el Mío Cid no era un partidario del rey Alfonso, porque él era amigo y leal, su fidelidad estaba con el rey Sancho, una vez que le jura lealtad, eso ya no se puede quebrantar, ¿sí? Y entonces todo lo que hace a lo largo del poema, todas sus victorias, se las dedica al rey Alfonso, ¿no? Todo es en función de recuperar el favor de ese rey. Y bueno, eso nos lleva a la última idea, que es la del sacrificio. Obviamente el caballero sí tenía, bueno, el sacrificio, y vamos a agregar una más, justicia, ahorita hablamos de esa, un sentido como de justicia. Entonces, bueno, el sacrificio, los caballeros, vamos a ver, sí tenían un beneficio, sí podían obtener un beneficio personal a partir de sus conquistas. O sea, el Mío Cid va adquiriendo riquezas y se va volviendo poderoso conforme él va reconquistando y ganándole a los grupos de moros con los que se va encontrando en el camino. Pero siempre se narra con esta idea como de que todo eso lo está haciendo como un sacrificio, ¿no? Por un bien mayor, que justo tiene que ver con esta idea de la misión de los cristianos, ¿no? Bueno, y por último tenemos la característica de la justicia. Vamos a ver a lo largo del poema que el Mío Cid era un líder como, muy justo. Es decir, él tenía muchas personas que lo seguían, muchos seguidores que querían unirse a su ejército conforme iban llegando a distintos pueblos o distintas regiones del territorio de España, y él, aunque su ejército era muy grande, siempre repartía las ganancias de cada una de las conquistas de manera justa. Bueno, entonces pausen el video para copiar esto. Y eso es todo por este apunte, es breve. Espero les esté pareciendo interesante la lectura de El Mío Cid. Adiós.